Buenos días, me llamo Fernando Paredes y les voy a presentar este video informe. Como objetivos tenemos los siguientes: determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. Como número 2, determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas. Después, comparar los resultados de una fuerza resultante entre dos diferentes métodos. También comprender los conceptos básicos de la fuerza y la relación entre fuerza y masa. Como último tenemos demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. El procedimiento que nosotros tuvimos que realizar fue armar la base de nuestro experimento con una varilla horizontal, al igual que colocamos las varillas verticales en cada base de soporte y en los extremos de cada varilla. Colocamos los dobles nueces para poder colocar los dinamómetros. Así, finalmente, para poder colocar el portapesas con un peso de 100 gramos, el cual se amarró a cada dinamómetro con un hilo. Para el primer experimento, donde teníamos que tener ángulos iguales, colocamos una doble nuez a cada lado con los dinamómetros en la misma altura. Separamos los soportes de base para formar diferentes ángulos con respecto al eje vertical. Sostuvimos el disco graduado de forma que el centro del círculo coincida con el nudo del hilo del portapesas y el portapesas se encuentre en la marca de 180 como se muestra en el gráfico. Nos aseguramos que se formen ángulos iguales con cada lado del hilo y pasamos a la segunda parte de este experimento. Volvimos el equipo a la posición inicial de tal manera que variamos la altura del dinamómetro de 1 newton con el fin de cambiar el ángulo número 1, manteniendo el otro dinamómetro en la misma posición. Después anotamos los valores de las fuerzas de los ángulos y repetimos el paso 2 y 3 para los ángulos de 40 grados, 55 grados, 70 grados, 90 grados y 115 grados. En el segundo experimento mantuvimos un dinamómetro fijo mientras movíamos el otro dinamómetro. Para esto hay que sostener una base y separar la otra base a lo largo de la varilla horizontal del soporte. En todos estos experimentos se buscaba llenar las tablas sobre los ángulos y las fuerzas. Aquí voy a proceder a mostrarles algunas de las tablas que obtuvimos con nuestra experimentación y nuestra recolección de datos. En esta tabla podemos observar los datos recogidos en la primera parte del primer experimento. Como podemos observar, los ángulos son iguales, por lo tanto las mediciones de fuerza también son semejantes. Mientras, aquí podemos ver una foto del método utilizado para la suma de fuerza de vectores llamado del método del paralelogramo. En esta segunda tabla para el primer experimento de la segunda parte, como podemos observar, la fuerza que existe en un resorte es mayor que la otra. Al momento de analizar las dos tablas correspondientes al primer experimento, se entiende que la fuerza es directamente proporcional a los grados de los diferentes ángulos. En la primera tabla, al tener ángulos iguales, sus fuerzas igualmente son similares. En cambio, en la segunda, al tener ángulos de medida totalmente diferentes, sus fuerzas también lo eran. Aquí podemos apreciar la tabla del segundo experimento. En este experimento se puede observar que los dinamómetros trabajaban con un tipo de fuerza elástica. Estas fuerzas son mutuas, lo que te da como resultado tensiones semejantes, de igual magnitud, pero de diferente dirección. Por lo tanto, la fuerza resultante es aproximadamente cero. La discusión llegó con los dos primeros experimentos. Pudimos experimentar que al calcular la fuerza resultante por cualquiera de los dos métodos nos dan resultados similares, pero existe un porcentaje de error al realizar la medida por el método del paralelogramo, ya que al momento de medir no podemos utilizar las cifras como se realiza en el método del cálculo. Después de esto podemos sacar las conclusiones que al comparar como objetivo, al comparar los resultados por los dos métodos, el paralelogramo y el método del cálculo, tras obtener los datos de los diferentes ensayos del primer experimento, se pudo describir que las gráficas de fuerza elástica que se aplican en los diferentes dinamómetros, posteriormente con los ángulos formados y las fuerzas aplicadas, se realizaron diferentes cálculos para encontrar la fuerza resultante, tanto como el método del cálculo directo como en el método del paralelogramo. Los resultados fueron muy similares. Sin embargo, en el segundo existe un margen de error un poco mayor. El siguiente objetivo que vamos a responder es demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con otra fuerza de acción. Según la primera ley de Newton, cuando una fuerza externa es aplicada a un cuerpo inerte, este corresponde con una fuerza de reacción. En el caso del segundo experimento, se tiene que la fuerza aplicada es la misma para ambos dinamómetros, ya que están sujetos mutuamente, su fuerza es elástica y se estira. Por lo tanto, existe una tensión. Muchas gracias, eso es todo.